la oportunidad que Dios nos ha dado en esta mañana. Voy a silenciar todos los micrófonos. Por lo tanto, vamos a estar orando. Vamos a hacer una pequeña oración y después vamos a continuar con una alabanza y luego compartimos la reflexión. Así que vamos a estar orando. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos entregas, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, y solicitamos en esta mañana tu recurso salvador. Tu palabra, Señor, que direccione nuestra vida, cada vez nos permita entender y comprender, Señor, toda tu palabra y poder colocar en práctica todo aquello que tú nos muestras, Señor. Ayúdanos y danos la oportunidad día a día de cada vez mejorando y perfeccionando, Señor, todas las condiciones que tú nos das, Señor. Tú estás en medio nuestro y danos la oportunidad y ayúdanos a confiar en tus promesas, a aferrarnos a ellas y seguir adelante en este proceso salvador. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como les decía, damos gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a compartir una alabanza. Se llama El Espíritu de la Palabra. El Espíritu de la Palabra. Palabra me has tocado, oh Señor Jesucristo, hoy me has confrontado. Ella me exhorta, me amonesta, también me conforta su salvación, aunque en secreto todo me has dicho. Volvió jirones la apariencia en mi vivir. Ahora renueva toda mi vida y que tu Espíritu por siempre siga en mí. Palabra me has tocado, oh Señor Jesucristo, hoy me has confrontado. Ella me exhorta, me amonesta, también me conforta su salvación. En mi vivir, ahora renueva toda mi vida y que tu Espíritu por siempre siga en mí. Con tu palabra me has tocado, oh Señor Jesucristo, hoy me has confrontado. Ella me exhorta, me amonesta, también me conforta su salvación, aunque en secreto todo me has dicho. Volvió jirones la apariencia en mi vivir, ahora renueva toda mi vida y que tu Espíritu por
Perdón, qué pena. Les decía que bonita expresión de alabanza. Bienvenido, Johan, a la devocional. Un abrazo, bienvenido por compartir con nosotros. Bueno, quiero que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 2 hasta el versículo 11. Segunda de Corintios 7, el versículo 2 al, al versículo 11. Y voy a leer a favor de ustedes. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque aun cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la visita de Tito, y no solo con su visita, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestra añoranza, vuestro pesar, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces me pesó porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ningún prejuicio padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué gran diligencia produjo en vosotros, y qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado inocentes en el asunto. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hoy voy a tocarles un tema y la idea es la tristeza que produce salvación. Y los voy a tomar la idea del versículo 10, ¿no? Lo que dice, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la versión Reina Valera 1977. Y en la versión de El Peregrino dice así: la tristeza por voluntad de Dios produce un arrepentimiento saludable e irreversible. La tristeza por razones de este mundo produce la muerte. Biblia del Peregrino. Mire que hablamos de la idea de la tristeza que produce salvación. Entiendan que nosotros estamos siendo formados dentro del programa de Dios. Aun cuando desconocíamos a Dios, estábamos distantes de Él por nuestro desconocimiento, por nuestras ideas y razones. Y esa distancia que teníamos en Dios, ese distanciamiento alrededor de nuestras decisiones y posturas en la vida, sea consciente o inconsciente, pues nos distanciaba del amor, de la gracia y de la provisión de Dios. Ese distanciamiento pues nos separa de todas las posibilidades de las que Dios nos puede otorgar para salvación de nuestras vidas. Y a pesar de nuestro distanciamiento, sea que estemos en el proceso de formación, o sea que estemos muy distantes porque desconocemos a Dios,
En cualquiera de las dos circunstancias, Dios se expresa su amor y nos permite revelación, nos permite que su palabra llegue a nuestra vida y que actúe en nosotros para que su palabra toque profundamente nuestras vidas y nos permita regresar nuevamente a Dios. Por lo tanto, ese distanciamiento de Dios lo hace el pecado como resultado del desconocimiento y el de prescindir de alguna manera de Dios, el no tomarlo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, no hay forma de volver a Dios sin arrepentimiento. El arrepentimiento es el territorio que me lleva nuevamente a reconocer a Dios, a replantear las cosas para permitir que lo que Dios quiere hacer en mi vida se haga, para que lo que Dios quiere sanar en mí se sane, para que lo que Dios quiere transformar en mí se logre hacer. Por lo tanto, no puedo llegar a un arrepentimiento si no hay revelación. La revelación, el mensaje oportuno de la palabra de Dios es necesario que llegue para que yo haga los replanteamientos en mi vida, para que yo descubra el sinsentido de mis decisiones, mis posturas y mis acciones, y a través de eso entonces ir tomando los correctivos necesarios, ¿no? Por lo tanto, la revelación llega por medio de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, como nosotros pues ya hemos venido estudiando, se hace en tres dimensiones, ¿no? Dios se revela en él mismo, en el hombre y en la iglesia. Por lo tanto, esas tres revelaciones, esas tres formas en cómo Dios se revela, y todas las hace a través de su palabra, ¿sí? Nos va dejando ver, es decir, nos permiten descubrir el amor, la gracia de Dios que nos tiene en cuenta, ¿no? Que nos tiene en cuenta, que llega de manera oportuna a nuestra vida para permitirnos entender y comprender aquello que nos separa de Él, aquello que nos va distanciando de Él, aquello que no permite que el programa de Dios se desarrolle en nosotros en todas las condiciones que Dios quiere que se haga. Por lo tanto, es en esa palabra que llega a nuestra vida y que toca nuestra vida. Entendamos que para un arrepentimiento válido hay tres elementos que son tocados en la vida del ser humano. La parte racional, sí, intelectual, yo debo reconocer, y para reconocer debe llegarme revelación. Dios debe tocarme a través de sus razones, Dios debe colocar sus razones, y esas razones yo las debo aceptar. Y ese es todo el proceso y cómo la gracia de Dios va obrando en nosotros para salvación nuestra, ¿no? Entonces, la parte racional e intelectual, la parte emocional y afectiva, y es allí donde entra lo que estamos hablando de la idea de la tristeza que habla Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Pablo le dice a los Corintios: yo le escribí una carta fuerte, dura para ustedes, pero que produjo en ustedes tristeza, tristeza por ser tocados y confrontados por la palabra. Es decir, las palabras les llegó, les confrontó, les tocó la vida, ustedes se sintieron sensibles al verse alrededor de esta revelación, alrededor de esta carta, se sintieron contristados, se sintieron confrontados, y esa confrontación los llevó a producir en ustedes un efecto a nivel afectivo, emocional, que les produjo tristeza, y tristeza por haberle fallado a Dios, tristeza por no estar a la altura de los propósitos de Dios. Y dice Pablo, esa tristeza que produjo en nosotros, en vosotros, esta carta, esa tristeza que Dios está produciendo en ustedes a través de este mensaje, es para su salvación. Hay una tristeza que dice Pablo que procede del mundo, y esa tristeza produce muerte porque en ella no hay esperanza. Cuando usted y yo nos sentimos tristes por cosas que en este mundo podemos dejar de conseguir, pues al final eso es vano. Pero la tristeza que es según Dios, es decir, lo que Dios produce en nosotros cuando su palabra llega a nuestras vidas y toca profundamente nuestro ser,
Y en nosotros se produce esa tristeza de fallarle a Dios, de saber que estamos descarrilados en el camino, que tal vez no hemos dado una medida que ya deberíamos estar dando. Dice Pablo, esa tristeza que se produce en nosotros es para salvación. ¿Y por qué para salvación? Porque nos lleva al arrepentimiento. Esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, y si nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a hacer reenfoque de nuestra vida, de nuestro actuar, de todo lo que Dios está haciendo en nosotros y todas aquellas cosas que tenemos que ir modificando y que tenemos que ir descubriendo a la luz de la revelación de Dios para ir cambiando patrones de pensamientos errados, equivocados, posturas en la vida, para dejar que Dios actúe de tal manera que Dios vaya formando en nosotros la nueva criatura que es en Cristo Jesús. No hay forma de ir transformando nuestra vida si no hay revelación de Dios, y si esa revelación de Dios no produce en nosotros y no toca profundamente nuestra vida de tal manera que nosotros podamos vivir la experiencia de la tristeza que nos produce el estar haciendo las cosas de manera inadecuada. Si nosotros no experimentamos ese dolor, el arrepentimiento nunca será el arrepentimiento válido que nos cambiará la vida. Si cuando llega la palabra a nosotros no asumimos la postura correcta, definitivamente perdemos las posibilidades que Dios nos da a través de su palabra. Por eso, la actitud que tomamos ante la amonestación hace la diferencia, ¿no? Y eso es una cosa muy clave, que es lo que quiero que hoy podamos entender, ¿no? Y por eso cantamos en la alabanza, ¿no? Con tu palabra me has tocado, hoy me has confrontado, ¿no? Tu palabra me confronta, me amonesta, es decir, me va mostrando, me va dejando ver mis inconsistencias, muchas veces mi negligencia, muchas veces Dios nos deja ver nuestras limitaciones en muchas cosas, nuestra falta de compromiso en otras. Dios nos está dejando ver que tal vez no hemos dado la medida en lo que deberíamos estar dándola. Y no porque no tengamos cómo dar esa medida, sino que tal vez muchas veces no le estamos creyendo a Dios en lo que Dios nos propone, ¿no? Entonces, la actitud que yo tome frente a eso hace la diferencia, una diferencia enorme. Si yo asumo y yo empiezo a entender que la palabra que llega de parte de Dios, aunque produce una tristeza en mí, es decir, Dios me está tocando. Sé que, por ejemplo, usted ha vivido la experiencia que tal vez usted está en un momento donde está pidiéndole al Señor, o usted llega a un momento donde en la condición de su vida, tal vez usted no se da cuenta de su desubicación, tal vez no se da cuenta de muchas condiciones en las cuales está usted, digamos así, está haciendo, está tomando decisiones equivocadas y no se está dando cuenta el desvío de su vida. Entonces, usted se da cuenta que en un momento Dios, como les decía anteriormente, Dios llega de manera oportuna y una palabra llega para usted, sea usted leyendo la palabra, sea usted estando en la iglesia, que regularmente un territorio revelador es la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos confrontados, nos sentimos tocados por lo que Dios nos está dejando ver y sentimos, oiga, eso es conmigo, o sea, lo que están diciendo, yo me siento identificado con esto. En nosotros se produce algo allá adentro que nos va tocando, que nos va punzando, y es lo que dice en la idea del texto cuando dice, porque la palabra es como espada de dos filos, ¿no? Que penetra entre las coyunturas y va tocando los tuétanos y discierne los pensamientos. Esa palabra llega profundamente a nuestra vida y va tocando nuestro ser
Y todo lo va haciendo como expresión del amor y la gracia de Dios que quiere salvarnos, que quiere sanarnos, que quiere ayudarnos. Pero inevitablemente eso va a generar en nosotros, si hay una disposición, va a generar en nosotros una tristeza, y una tristeza por saber que no estamos actuando de la manera correcta. Entonces yo le hablaba de la actitud, ¿no? Yo puedo tomar la actitud de aquel que cuando se siente confrontado por la palabra, esa tristeza lo lleva a reacomodar la vida, a asumir posturas donde se vaya cuestionando qué tanto de eso que Dios está diciendo está viviendo. Cuando somos capaces de tener la suficiente humildad y reconocer que en eso nos estamos equivocando, en eso no está bien nuestra vida, no está encajando bien, no está causando el efecto que debería causar en nuestra vida lo que Dios nos está diciendo, y yo tengo la capacidad de asumir con humildad que necesito replantear mi vida y tomar las decisiones acertadas, creerle a Dios y empezar a tomar compromisos que me ayuden a llevar a poder cambiar esas condiciones de mi vida, contando con el poder y la gracia de Dios, porque si llega la palabra en ese momento a mi vida, Dios me está dejando ver que hay cosas en mí que yo debo cambiar, y todo eso es expresión del amor de Dios, de la gracia de Dios. Regularmente, cuando no hacemos esa postura y esa actitud de humildad, de reconocer y antes ser agradecido porque Dios nos está hablando, muchas veces podemos tomar posturas y actitudes arrogantes y altivas. Y entonces, en vez de agradecer, y a pesar de que eso toca profundamente, porque Dios cuando habla con su palabra toca nuestro ego, toca nuestra altivez, toca nuestras condiciones equivocadas, y eso duele cuando Dios nos habla la vida, pero ese dolor que llega y que estamos experimentando, ese dolor es para que nosotros replanteemos, para que le creamos a Dios, para que le demos lugar y creamos en lo que Dios nos está diciendo, porque Dios nos quiere salvar. Pero si nosotros tomamos una actitud arrogante y altiva, y antes por el contrario despreciamos y nos indisponemos ante lo que Dios nos dice, tomamos esas condiciones de aquel que cuando está viviendo la experiencia y de pronto está siendo tocado por la palabra de Dios, entonces toma una actitud de indisposición, como decía anteriormente, y, y rechaza y se va aislando cuando deberíamos estar abriéndonos a las posibilidades que Dios nos da en su amor, porque entiendan, si la palabra llega para dar sanidad de parte de Dios, para dar soluciones, para que podamos con su poder ir cambiando las estructuras de nuestra vida y aceptar su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Por eso, mis queridos hermanos, quiero que compartamos un texto en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. ¿Quién es Moto G6 Play? No le vemos la cara. Bueno, nadie quiere activar la cámara. Seguramente tienen todavía los ojos hinchados. Bueno, Hebreos 12, el versículo 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire que ahí hay un llamado, ¿no?, de parte del escritor a la carta a los Hebreos, dejándole decir: si Dios nos confronta, si Dios toca nuestro ego, si Dios toca la sensibilidad de nuestra vida, no es razón para desmayar, no es razón para retroceder, sino por el contrario. Debe llenarnos de razones todo eso para decir: Dios nos ama, Dios está interesado en nosotros,
Dios está hablando a nuestra vida. Dios está hablando a su pueblo. Dios está tocando hoy mi vida y me está dejando ver que quiere verme en la dimensión en la cual me está llamando. Y tal vez yo hoy no he dado la medida. Y no tomar la actitud de la indisposición, de enojarme, como cuando en el libro del Génesis, cuando Dios llama la atención de Caín, la actitud de Caín es que se le cae el semblante, ¿sí? Entonces Dios le dice, ¿y por qué te enojas? ¿Por qué te cae el semblante? Es decir, lo que yo te estoy diciendo es porque quiero salvarte, es porque estoy evitando que tú tomes las decisiones incorrectas. Yo estoy evitando que te dañes la vida. Lo que te estoy diciendo no es para que lo tomes para mal, antes por el contrario. Deberías entender que si esto te lo estoy dando, es para tu bien, para tu salvación, para evitar que vivas las circunstancias que trae las decisiones equivocadas, es decir, la consecuencia del pecado. Si yo te estoy mostrando esto, si yo te estoy dando mi revelación, es porque estoy llegando de manera oportuna para salvarte, para evitar que sufras, para evitar que te golpees en la vida, para evitar que te dañen las posibilidades que te estoy entregando. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando nosotros nos exponemos a Dios, deberíamos entender que si de parte de Dios llega una palabra, y aunque sea la palabra dura y fuerte, deberíamos recibirla con agradecimiento, con humildad. Es decir, recibirla como aquel que se ve amado, ¿ve? Y es lo que dice la carta a los Hebreos. Porque Dios al que ama, disciplina, lo corrige. Y si Dios está corrigiéndome, lo que Dios me está diciendo, te amo. No me está diciendo Dios, tú no sirves para nada. No me está diciendo Dios, es que tú no sirves para esto. No, Dios me está diciendo, estoy confiando en ti, pero replantea esto. Creo en que tú puedes hacer lo que yo te estoy mostrando, pero toma esta decisión, asume este compromiso. ¿Sí? Entonces quiero terminar por último porque se nos está acabando el tiempo. Proverbios capítulo 9. Vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 9. Capítulo 9 y voy a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 12 y terminamos con este texto. Proverbios 9 del 7 al 12 y voy a leer en esta versión, la versión del Peregrino. Dice, quien corrige al soberbio se acarrea insultos. Quien reprende al malvado, desprecios. No reprendas al soberbio, pues te aborrecerá. Reprende al prudente y te querrá. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al honrado y aprenderá. El principio de la sabiduría es respetar al Señor y conocer al santo es inteligencia. Por mí prolongarás tus días y se te añadirán años de vida. Y termina diciendo, si eres sabio, lo eres para tu provecho. Si eres soberbio, tú solo lo pagarás. Mire que hay dos actitudes, ¿no? Dos actitudes que terminan marcando la diferencia entre la condición o el resultado de lo que llega para bien. Dios envía su palabra para salvarnos y para que la tristeza que produce en nosotros esa confrontación de la palabra produzca en nosotros arrepentimiento que nos haga reacomodar la vida para acercarnos a Dios y para santificarnos y para sanarnos. Pero si mi actitud es la equivocada, lo que llega de Dios para salvación termina siendo algo para mí que no va a generar lo que Dios está buscando generar, que es salvación, que es arrepentimiento. Pero si mi actitud es la incorrecta, yo me voy a sentir molesto, incómodo, indispuesto y no recibo lo que Dios me está dando en su gracia y en su amor para mi salvación. Por lo tanto, mis hermanos, para terminar y ir concluyendo la idea, Dios es bueno. Dios nos ama. Que usted y yo podamos entender que si Dios en algún momento llega una palabra de confrontación, de amonestación, podamos tomar la actitud como la tomó la iglesia en Corinto, en la carta que le escribe el apóstol Pablo.
Y Pablo se alegra de saber que esa carta que le escribió, a pesar de ser tan confrontadora y tan fuerte, ellos tomaron la actitud correcta. Y fue la actitud de humildad, de reconocer que estaban fallando y tomaron las decisiones oportunas para su vida. Y esas decisiones fueron salvadoras. Por eso lo que Dios produce en nosotros cuando nos confronta, mis hermanos, no desmaye, no se sienta como que de alguna manera lo que Dios le está diciendo es que tú no sirves, porque a veces veo esa actitud en nosotros, como diciendo, oiga, como que no sirvo para esto, Dios me está mostrando esto y qué tan duro es Dios. ¿Por qué no cambiamos la perspectiva? ¿Por qué no cambiamos el enfoque y decimos, oiga, el Señor está confiando en mí y a pesar que me estoy equivocando, Dios me está corrigiendo para que haga las cosas mejor, para que pueda hacer las cosas de una manera correcta, para que vaya cada vez mejorando mi vida cristiana? Y cuando yo lo veo desde ese enfoque, cuando yo descubro que lo que Dios está haciendo es por amor y es para mi bien, entonces yo convierto eso que toca profundamente mi vida y me duele en la fuerza y la capacidad de decir, voy a tomar las decisiones correctas. Voy a asumir compromisos con esto y te doy gracias, Dios, porque me tienes en cuenta. Porque lo único que me está dejando ver esto es que a pesar que tengo errores, a pesar que tengo dificultades, eh, tú estás obrando en mí. Así que, mis hermanos, hoy les invito y les conmino a que nuestra actitud sea la correcta, a que si Dios está hablando en nuestras vidas, esa tristeza que produce en nosotros una palabra confrontadora de Dios, produzca en nosotros arrepentimiento para salvación. Y no por el contrario, la indisposición, ¿sí? El enojo, que a veces solemos tener cuando Dios nos está exhortando. Seamos agradecidos y dejémonos tocar por el poder y la gracia y el amor. Dios nos ama, Dios le ama a usted, mi hermano. Y si Dios toca profundamente nuestra vida, es porque está interesado en que usted y yo logremos ser lo que Él de antemano se ha dispuesto. Dejémonos formar por Dios, dejemos que su mano poderosa, como dice el texto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo Él los exaltará. Así que humillémonos delante de Él, seamos agradecidos y confirmemos todo esto que Dios nos está dando con humildad y con disposición y con la actitud correcta. Así que vamos a orar para terminar esta reunión. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu buena voluntad, por los recursos maravillosos que nos entregas, Señor. Hoy entendemos que aunque tu palabra en algunas ocasiones sea muy fuerte, Señor, y que eso confronte nuestra vida, que toque nuestro ego, Señor, que toque nuestra altivez, Señor, nuestras razones y nuestros argumentos, lo único que podemos, Señor, entender es que tú nos amas, que tú eres bueno, Señor, no tienes en cuenta, que estás llegando de manera oportuna a nuestra vida para salvarnos, para que podamos arrepentirnos de nuestras decisiones equivocadas, de nuestros pensamientos errados, de nuestras razones, Señor, que no asimilan las razones tuyas. Por eso, Señor, te alabamos y te damos gracias. Salvaguárdanos de toda actitud altiva, Señor, y arrogante al no recibir tu palabra, Señor. Guárdanos de todas estas condiciones, guárdanos de la soberbia y ayúdanos a ser humildes para aceptar lo que tú con amor nos entregas para salvación de nuestras vidas. Ruego por la vida de cada uno de mis hermanos y ayúdanos a tener la actitud correcta, Señor, para poder recibir lo que tú nos entregas de una manera valiosa y con amor. Gracias, oh Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, que tengan cada uno de ustedes un excelente día y la próxima vez que ustedes sientan una palabra fuerte de parte de Dios, no se sientan acobardados, no se sientan mal, antes por el contrario, véanlo desde este enfoque. Dios le está amando, Dios quiere salvarlo y Dios quiere hacer de usted un hombre y una mujer con las capacidades para enfrentar la vida y para poder asumir el compromiso de ser llamado un hijo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y qué gusto haber compartido con ustedes este espacio. Así que doy los micrófonos para que nos saludemos.
y nos despidamos los unos a los otros. Dios les bendiga. Voy a meditar, Bendiciones. voy a meditar profundamente el tema. Pensé que íbamos a compartir después de la palabra. Sí. Gracias, Johan, por tu asistencia. Dios te bendiga. Qué gusto poder tenerte con nosotros. Muchas bendiciones. Que estén Bueno, muy Dios le bien. bendiga. No sé quién es Moto Dios le bendiga a todos. ¿Quién es Moto G? ¿Por qué no habla? Mano Santander, Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Un Dios les abrazo. bendiga. Un abrazo para todos. Amén, hermano, amén. Un excelente día. Igualmente, Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Nada, no sabemos cmo mover la cámara. Bueno, Gracias. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Que esté muy bien. Amén. Dios les bendiga.